Bienvenidos y buenas noches. Esto es Mano a Mano. Arranca este 2015, un año importante en lo político. Nuevos agentes sobre el escenario electoral y triple cita para los votantes de toda España. Caras conocidas, como le decíamos, por un lado, y caras menos conocidas. En este caso tenemos una de las más conocidas en la región, Emiliano García Paje, secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Muy buenas noches. Feliz año, además, de corazón. Pues feliz año, Emiliano. Espero que sea un año dichoso, ¿no? En un año da tiempo a que pasen muchas cosas, buenas y malas, pero que en conjunto sea un año muchísimo mejor que el que hemos pasado, ¿no? Secretario, un año de triple cita electoral importante en lo político y para un PSOE con ganas de cambio. Sí, efectivamente. Yo creo que en Castilla-La Mancha se impone un cambio. Yo creo que es necesario que se produzca un cambio, ¿no? Yo no soy fanático, me tengo por persona moderada y por tanto a un partido político se le exige, y yo soy dirigente del PSOE, se le exige querer ganar todas las elecciones, pero eso no es lo que le debe importar a la gente. El análisis de estos 4 años de legislatura de Cospedal yo creo que pone muy de manifiesto que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que quieren cambiar esta gestión de 4 años. Y, por supuesto, yo voy a encabezar el proyecto que probablemente sea la única opción de cambiar. La única manera de que Cospedal deje de ser presidente de Castilla-La Mancha, el único proyecto alternativo viable es el que representa el Partido Socialista. Un cambio que, de voz de los propios socialistas aquí en Castilla-La Mancha, hemos escuchado en muchas ocasiones que viene de la mano de volver a conquistar esos ayuntamientos que en 2011 pues, se perdieron en la región. Sí. Ayuntamientos y la comunidad autónoma, ¿no? Yo, de verdad, créanme que yo me cuento entre las personas que no salimos de nuestro asombro. Yo, si me llegan a decir hace 10 años que en tan solo 3 años se podía desmontar lo que nos ha costado tanto tiempo construir, la sanidad, la educación, en tan solo 3 años se podía desmoronar de esta manera el sistema de bienestar que teníamos planteado en la comunidad autónoma, no me lo hubiera creído, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que urge pensar en Castilla-La Mancha. Primero, que quien gestione esta región se dedique a ella, que no tenga la cabeza ni en Génova ni en Ferraz, sino en Castilla-La Mancha. Y, por supuesto, yo pienso en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestros mayores, en la cantidad de chavales jóvenes que terminamos educando y que se están buscando la vida en Polonia o en Londres, ¿no? Es verdaderamente, la situación que vivimos es grave. Es verdad que hay una situación de crisis económica, y ojalá empecemos a levantar vuelo como sociedad, como país, pero no todas las regiones están en la misma rampa de salida. En Castilla-La Mancha yo creo que se ha ahondado el hoyo de la crisis, se ha perjudicado, y hoy cualquier indicador que cojamos, el empleo, la calidad del empleo, el nivel de retribución en el empleo, la brecha entre lo que cobran mujeres y hombres, cualquier indicador que queramos, el nivel de productividad industrial de la región, incluso la caída de precios, que ha caído en torno del 1% en el conjunto de España y aquí un 1,5%. El conjunto nos pone en una situación muy difícil que requiere de una reacción social, ¿no? Una situación difícil, pero una de las noticias que durante esta semana ha saltado a la palestra en Castilla-La Mancha es que la Junta pues, había liquidado esa deuda que tenía con los ayuntamientos, unos 18 millones con Albacete. Yo no sé si esto tiene también algo que ver con que es una triple cita electoral, con que estamos en 2015. Pero es que yo no entiendo cómo se puede presumir de pagar. Si pagar las facturas es una obligación. Y además, no nos engañemos, el sistema de pago que ha establecido Cospedal es irse al banco, endeudar a la comunidad autónoma en 6.000 millones de euros. Créanme que aquí no hay ningún tipo de milagro. Cuando Cospedal llegó, la crisis se había cebado con la región, como en el conjunto de España, quizás aquí más todavía. Por tanto, yo no voy a decir que se encontraran las cosas fáciles, pero las soluciones que ha aportado han significado que lo que andaba bien se lo ha cargado, o se lo está cargando. Y muchas cosas que andaban mal las ha empeorado. En 3 años Cospedal ha suscrito préstamos, es decir, ha endeudado en las próximas generaciones tanto como en los últimos 30 años. 6.000 millones de una deuda de 13.000 que hay en el conjunto de la región. Y eso después de echar de la administración a 16.000 familias. Por consiguiente, no nos engañemos. ¿Cómo se puede presumir de pagar? Yo también pago, soy alcalde de Toledo y pago en 6 días. Pero presumir de pagar no. El problema no es que pague las deudas, sino que ha dejado de generar facturas. ¿Sabe por qué?
porque al Ayuntamiento de Toledo, por ejemplo, al de Albacete ya le debe muy poquito por ayuda a domicilio, se lo ha cargado. Ya nos debe muy poco por las ayudas de emergencia, se las ha cargado. A los médicos a los que ha echado al paro, por supuesto, ya no les debe dinero, lógicamente. Por favor, a estas alturas, presumir de lo más elemental que es pagar es que me parece de broma, sobre todo cuando pagan yéndose al banco a pedirlo en préstamo, ¿no? Es una cosa... Me parece que si ese es todo el balance de Cospedal, me parece no solo pobre, sino además, como casi todo, muy engañoso. Secretario, en esta época de balances, como decíamos, ¿qué sienten desde la oposición cuando escuchan al equipo de Gobierno Popular decir que a día de hoy Castilla-La Mancha está mucho mejor que en 2011? Bueno, yo creo que literalmente han establecido un planteamiento político basado en la mentira, ¿no? Es que decirle a la gente, tomar a la gente por tonta, diciéndole, no, es que la sanidad está mejor que hace 3 años, hemos dejado la educación mejor que hace 3 años. Mire, de verdad, créame, me tengo por persona con experiencia. Yo creo que la gente entendería que se necesita tiempo para arreglar los problemas, que la crisis nos ha obligado a todos a ajustarnos el cinturón. Hay conceptos que son entendibles en la derecha y en la izquierda, pero decirle a la gente que está en listas de espera, gente que ya incluso ya no va ni a las listas de espera porque ha perdido la moral y la paciencia, decirle que está mejor la sanidad hoy que entonces, es que es engañarse. Es simple y llanamente asentarse en una mentira evidente. Es como decir que hay más empleo. No, hoy hay más parados, bastantes más parados que cuando Cospedal empezó de presidenta, con la diferencia de que más de 80.000 ciudadanos de esta tierra se han ido a buscarse la vida fuera. 80.000 vecinos menos tenemos en la comunidad autónoma, sobre todo gente joven, quienes consiguen contratos, muchos son de 15 minutos, de 1 hora, de 2 horas. Por favor, francamente, no nos engañemos. Yo creo que sería más razonable no tomar a la gente por tonta. Es como si alguien se quiere creer lo que dice la televisión de Castilla-La Mancha, que es insulto tras insulto a la oposición, al PSOE, a mí en persona, a mi ayuntamiento, a mi ciudad. Francamente, es de un sectarismo y de una manipulación tan evidente y tan permanente que me parece que es partir de la base de que la gente de esta tierra es como si no se enterara, ¿no? Yo creo que, francamente, Cospedal es una síntesis... además esto me lo dice mucha gente del PP, muchísima. Y gente que dice, mire, yo la voté, pero no sabe cuánto, ¿no? Me arrepiento del tema. Y yo no voy a hacer un planteamiento, de verdad, créanme, descalificatorio. Lo que digo es que Cospedal ha estado 3 años más pendiente de Génova, del PP a nivel nacional, que no me parece ni bien ni mal, pero le pagamos para que esté pendiente de esto, más pendiente de Bárcenas, es humano. Si yo todas las mañanas me levantara pendiente de lo que ha dicho un señor como Bárcenas, ¿dónde cree que tendría la cabeza? Si es así lo que pasa. Mucho más de eso que del centro de salud de Caudete, que se lo encontró hecho y que, sin embargo, lo han tenido cerrado 3 años para inaugurarlo ahora a las puertas de las elecciones. Pero esto, independientemente de que tenga más o menos de treta política, es que es pensar que la gente de Caudete no se entera o no sabe de qué van las cosas. Bueno, yo creo que se autoengañan. Cospedal es una síntesis muy básica de todos los problemas que hoy se resumen en la política y sobre todo en la política del PP. Tiene que estar dando explicaciones por sus recortes. Yo creo que tiene una actitud muy soberbia con la gente, y además eso es lo contrario de lo que la gente pide hoy de la política. Tiene una dedicación mínima y sobre todo compartida con otras esferas nacionales. Yo creo que sinceramente no siente pasión ninguna por esta tierra, ¿no? Podría ser presidenta de esta tierra como de Castilla y León o de La Rioja, donde lo hubiera tocado, ¿no? Mi impresión es que la gente está muy cansada. De hecho, es difícil que Cospedal, en una región como esta, que es muy respetuosa y muy cariñosa, es muy difícil que pueda salir a la calle sin 20 guardias civiles, ¿no? Y esto créame, no es algo normal, ¿no? En su mensaje precisamente de Navidad le escuchábamos como deseo para este 2015 intolerancia absoluta con la mentira. Claro, sí. Un mensaje claramente directo a quien hoy preside Castilla-La Mancha. Sin duda, y lo digo como lo siento. Mire, Cospedal hoy es presidenta de Castilla-La Mancha fundamentalmente porque la crisis que se cebó con España en la época de Zapatero acabó con todos los gobiernos de entonces, con Zapatero por supuesto, y además en medio de una crítica de opinión pública muy mayoritaria, pero fíjese que Zapatero, que probablemente se equivocó al no valorar la crisis o al no saberla afrontar, y en el comienzo de la misma no hizo la mentira que supuso, sabiendo que ya estaba todo muy mal, prometer no tocar la sanidad, pero luego hundirla, prometer no tocar la educación, pero de verdad desmoronarla, prometer empleo a la gente y tener hoy más parados. Sí, yo creo sincera y llanamente que Cospedal se creen las propias mentiras de la televisión pública, ¿no? Y esto es un error de fondo, porque yo creo que la gente, sinceramente,
busca un cambio y además todas las clases sociales. Yo me encuentro gente, trabajadores de los hospitales, trabajadores de la educación pública, funcionarios, a los que los han estado permanentemente recortando y sobre todo engañando, ¿no? Interinos, por ejemplo, a los que hasta los tribunales han ordenado que se reincorporen a la administración y se los están engañando a día de hoy, ¿no? Sinceramente, yo creo que Cospedal no puede seguir 4 años más en esta tierra y es el objetivo que se va a plantear mucha gente, ¿no? Y además no lo digo de manera partidista. En el PP yo conozco mucha gente con la que se puede hablar. Si listos y tontos los hay en todos los lados, los hay en el PSOE, en el PP, en Izquierda Unida, en Podemos, habrá de todo. Oiga, el problema es que la actitud personal de Cospedal es muy complicada, muy complicada, yo creo. No se entiende prácticamente con nadie en la comunidad autónoma, se han roto todos los equilibrios. Aquí ha hecho trampas electorales, ha fabricado 2 leyes electorales. Una subiendo los diputados cuando creía que le ayudaba y cuando empezó a ponerse la cosa fea, venga a salir Bárcenas en el telediario, millones por arriba en Suiza, millones por abajo, conflictos, recortes, manifestaciones. Cuando empiezan a ver que no puede salir a la calle, una ley que lo que intenta sobre todo es que no haya una tercera fuerza política, que no pueda entrar ni Izquierda Unida, ni UPyD, ni Ciudadanos, ni Podemos, y sobre todo, como digo, hacer trampas electorales, ¿no? Y yo creo que es la prueba más evidente de que no confían en que la gente apoye su gestión. Simplemente intentan salirse con la suya por la puerta de atrás, con trampas, ¿no? Y no va a colar. Secretario, una gestión que se sigue centrando en el empleo. Es uno de los dramas que continúan, que todavía no están resueltos y también afecta a un colectivo, porque hemos hablado de los jóvenes, pero hay un colectivo que está como excluido del mercado laboral, esos mayores de 45 años. Sí. Dentro ya de lo que podemos decir campaña electoral, ¿el PSOE tiene algún plan para estas personas? Yo he hecho 2 planteamientos que seguramente hay quien puede pensar que son demagógicos y sin embargo les aseguro que son totalmente posibles, no solo posibles sino financiables, y partiendo de la base de que Europa va a destinar, fíjese, solamente con los 1.600 millones de euros que Europa va a destinar a España para políticas de empleo, de los cuales una parte importante pueden venir a la comunidad autónoma, solo con ese dinero podemos ya desde entonces, y se está perdiendo el tiempo, el dinero y recursos, ¿no? Cospedal va a tener que devolver dinero a Castilla-La Mancha y va a dejar pasar oportunidades en el Plan de Desarrollo Rural o en los fondos estructurales por no presentar bien los papeles ni los programas de desarrollo en Europa. Pero lo importante que decía es que de estos 2 colectivos, hay 2 colectivos esenciales en el futuro de la comunidad autónoma, que está pasando por un momento en muchos aspectos de erial, se está arrasando el sector productivo, se están creando muchos problemas en el servicio básico, de salud, de educación. Hay 2 colectivos que son tremendamente importantes para una sociedad. Los chavales jóvenes, en los que gastamos dinero en inversión importante para su formación. Claro. Oiga, es que la mitad de la gente joven que termina los estudios en Castilla-La Mancha se está buscando la vida fuera, o en Madrid, o en otras comunidades autónomas, o fuera de España. Nosotros tenemos que impedir por todos los medios que ese valor añadido que supone la formación, que es un gasto importante y que además son el recurso fundamental de cualquier economía, la cabeza, la inteligencia de la gente, no la exportemos. Por eso hemos ofrecido un contrato del primer año para los chavales que acaban la FP2 o la universidad, para el que lo necesite, un empujón, un ancla para que puedan echar raíces en su tierra, que es donde se han formado. Ahí no jugamos mucho como futuro, como comunidad autónoma. Y en segundo lugar, para todo el colectivo de más de 55 años, porque va a haber medidas especiales a nivel nacional para los mayores de 45, pero hay un colectivo que a partir de los 55 años, que pueden tener un subsidio de 400 y pico euros, realmente con eso no solo no se vive, sino que además no se aporta producción y sobre todo no se cotiza lo suficiente para poder llegar medianamente dignos a la jubilación. Por tanto, vamos a hacer también un programa de contratación a través de ayuntamientos que está valorado en el entorno de los 117 millones de euros. El que les hablaba de los jóvenes son 40 millones de euros, perfectamente financiables, por ejemplo, con los fondos que siempre el Estado ha dedicado a planes de empleo en Castilla-La Mancha, menos este año en el presupuesto, que han suprimido 50 millones de euros de financiación. Bueno, en definitiva, chavales jóvenes que tienen que echar raíces aquí y personas con más de 55 años que tienen serias dificultades para recualificarse o para encontrar empleo en un momento tan difícil, necesitan de una ayuda pública, de un estímulo público, que además genera riqueza pública, que genera ingresos, que genera movimiento comercial y que genera impuestos para poder sostener el conjunto del sistema, ¿no? Esencial. Si no nos movemos,
corremos un serio riesgo como comunidad autónoma. Tengan en cuenta, y acabo, que el presupuesto de la Junta solo el presupuesto de la Junta es una cuarta parte de toda la riqueza regional. Y con el dinero que se aprueba o se gestiona o se deja de gestionar en la comunidad autónoma, se vincula otro 25%. Es decir, la mitad del movimiento económico de Castilla-La Mancha depende directamente de la Junta de Comunidades. Otras regiones no, tiene un sector privado muchísimo más potente, con un mayor músculo, pero aquí el que tira del carro tiene que ser la administración. Y aquí tenemos una administración que, lejos de tirar del carro, lo que hace es recortar, con lo cual, evidentemente, se están cayendo los propios ingresos de la comunidad autónoma y las oportunidades de empleo y de generación de riqueza, ¿no? Precisamente, a colación a esto le iba a decir, aquí en Albacete y en general en Castilla-La Mancha nos hemos hartado a escuchar durante estos 4 años que la creación de empleo no tiene que ir de la mano de las administraciones públicas. Tampoco es del todo así. Nos estamos a lo mejor comparando con otras comunidades que no tienen las peculiaridades de Castilla-La Mancha. En primer lugar, es incierto. La administración pública tiene muchos empleados a los que ha despedido. O sea, todos los funcionarios que se han ido interinos a la calle, ¿dónde cree que van? ¿Qué creen? ¿Que no cuesta dinero? En vez de pagarlo la Junta, lo paga el subsidio de empleo. Pero es que además es gente que deja de comprarse coches, que deja de consumir y que arrastra a comerciantes. No nos engañemos. Una sociedad actual, una sociedad moderna, acierta cuando compatibiliza bien lo público y lo privado. No hay que enfrentar ni lo público ni lo privado. Pero además es mentira. ¿Por qué dicen que tiene que crear la empresa los puestos de trabajo y no la administración? ¿A qué viene entonces subvencionar? Si es la administración de forma directa o de forma indirecta quien genera también muchos puestos de trabajo. Pero hay un caso que pone de manifiesto hasta qué punto se miente. Dice, no, que sean las empresas las que creen los puestos de trabajo. Precarios, 400 euros, 500 euros. Cuando tengamos millones de personas que en este país solo cobren 500 euros, ni viven ellos, ni se toman un café en el bar de abajo, ni siquiera dejan dinero para los impuestos con los que sostener la sanidad y la educación. Esto ya hasta el Fondo Monetario Internacional y la OCDE ya dicen que es una barbaridad, el tijeretazo, digamos, a los derechos laborales. Pero es que le voy a decir más. Si fuera real que Cospedal dice, mire, yo no vamos a hacer nada con la administración, vamos a ayudar a las empresas, ¿quiere saber la gente que desde marzo del año pasado está cerrada la orden de convocatoria, la orden de ayudas para los empresarios que quieran ayudas para abrir un negocio? Desde marzo. Llevamos prácticamente un año sin gestionar una sola ayuda para los empresarios. Y lo que escuchamos en la televisión es todo lo contrario, es mentir, simplemente. Secretario, hay muchos asuntos de lo que hablar a comienzos de año. Vamos a hablar de sanidad, porque tras los últimos acontecimientos con la gestión de los fármacos de la hepatitis C, pues ha saltado un poco también a la palestra la situación y la capacidad de Castilla-La Mancha a la hora de gestionar este tipo de asuntos. ¿Qué ha fallado? Porque nos han dicho que en Castilla-La Mancha están garantizados los fármacos para todos los pacientes, pero a la práctica hay que esperar a marzo, por lo menos. Bueno, a mí me llama la atención, francamente, el juego que se están trayendo entre unas administraciones y otras, echando balones fuera para no atender un fenómeno que ha surgido, ¿no? con un colectivo muy amplio que es el de los afectados por hepatitis C. Afectados que dicen, pero ya con solvencia técnica, que los procedimientos y los medicamentos de hace unos años no solo son contraproducentes, sino que no son eficaces. Si no hubiera salido nuevos medicamentos en el mercado eficaces, seguramente no había ninguna protesta, pues la gente aborda la enfermedad como se puede. Pero habiendo en el mercado, no es comprensible que Rajoy, el otro día en Toledo, dijera que todo el que necesite el medicamento lo va a tener y, sin embargo, eso no sea real a día de hoy. No es un problema de costes. Y si hay un problema de lucha con las farmacéuticas para rebajar las patentes y el precio del medicamento, me parece bien. La Administración, el Estado, desde luego el PSOE, será el primero en apoyar al Gobierno para que se reduzcan los costes, que no haya especulación con la medicina, ni con los fármacos. Pero lo que no se puede es engañar a la gente. Lo que no se le puede decir es que desde el día en que el médico lo recete lo va a tener, porque no es cierto. Y por tanto aquí hay un engaño masivo y un espectáculo bastante lamentable entre la Junta de Comunidades, que le echa la pelota al Estado, el Ministerio de Sanidad, que dice que esto es cosa de las autonomías. Oiga, es que mientras tanto hay mucha gente que está viendo que le queda poco. Oiga, me parece que si no somos capaces de responder
con emergencia a una situación de emergencia, es que el país no se puede denominar a sí mismo como un país avanzado, moderno, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy claro de que realmente la política va por un lado y la realidad de la gente va por otro. La realidad es que hay que esperar incluso un par de meses más para tener una solución. Claro, es incomprensible. Una respuesta. Tengan en cuenta que estamos hablando de un medicamento que sobre todo es eficaz en las fases terminales. De manera que cuando a un enfermo que a lo mejor el médico le ha dicho que es cuestión de meses, le dicen que hay que esperar a marzo, oiga, por favor, es que es un problema humanitario. Es desesperación. Es un problema. Y si el presidente del gobierno, quiero creerlo, ha garantizado que va a ser así, desde mañana tendrían que estar. Ya nos pondremos de acuerdo en quién paga la factura. O ya nos pondremos de acuerdo en quién lleva la negociación con los medicamentos. Porque yo entiendo que no es razonable que ese mismo medicamento valga en España 10 veces más que en la India. Normalmente pasa al revés. En el tercer mundo los medicamentos no llegan porque, lógicamente, valen mucho dinero y son inasequibles. Evidentemente, el debate es serio, pero lo que no se puede es engañar. Si se puede abordar el problema, hay que decirlo y hacerlo con inmediatez. Y si no se puede abordar el problema, también hay que explicarlo, porque lo contrario, como digo, es jugar con la vida de la gente. Secretario, precisamente esta mañana en rueda de prensa aquí en Albacete, pues le hemos escuchado unos de esos primeros compromisos electorales que vienen de la mano de la sanidad, por ejemplo, con las citas de atención primaria. Sí, bueno, porque entre las muchas cosas que están pasando con tanto recorte en sanidad, no solo es que se han disparado las urgencias hospitalarias, no solo es que además se han recortado camas, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, con el brote exagerado de gripe, y vemos todos los días que se están abriendo camas. Es llamativo, porque ha tenido que venir la gripe para que tenga que reconocer el SESCAN lo que negaba hace un mes, y es que se han cerrado camas. Se han cerrado muchas camas. Hay plantas enteras en los hospitales cerradas y despidos de médicos. Y sin embargo, para entendernos, por eso digo que se miente mucho, en el sistema de atención primaria, que es esencial, atender bien a la gente en el comienzo o en la prevención de la enfermedad para que no llegue a los derivados hospitalarios, se están dando en muchos centros de salud citas a 5, 6, 7 días. Y lo cierto y verdad es que es perfectamente posible atender a la gente si no fuera porque no se renuevan las plazas de la gente que se jubila, porque no se sustituye a la gente que por enfermedad no puede estar unos meses o se da de baja por maternidad. En realidad es que el problema es que hay una desatención, una caída de la gestión, de la calidad en el servicio hospitalario tremenda, que se está paliando por el enorme esfuerzo que los profesionales están haciendo. Yo conozco personalmente a muchos médicos, enfermeros, enfermeras, personal de servicios en los hospitales que está sufriendo un estrés tremendo, sobre todo en las urgencias, porque están intentando llegar donde no se llegaba por los mecanismos habituales, ¿no? Y esto es un poco lo lamentable, ¿no? Se han parado todas las obras de los hospitales, y yo puedo entender que en un momento determinado, si ahora no hay dinero y hay que ponerse a dieta, retrasemos la obra de un hospital. El de Toledo, de mi ciudad, se ha parado 4 años. Pero una cosa es retrasar 3 años o 4 la obra de un hospital, y otra es echarle al hospital la culpa de que no haya dinero. Cuidado, que España, como país, se estaba gastando en la sanidad antes de la crisis solo el 7% del Producto Interior Bruto. Menos que los alemanes, que los ingleses o que los americanos, con una sanidad que nos hacía sentirnos verdaderamente pioneros y avanzados en el mundo entero. Por tanto, no engañemos. Y lo que ha pasado es al contrario. No solo se ha degradado el sistema sanitario, no solo se miente y se disimula la realidad de una manera evidente, sino que además se está intentando introducir un concepto de negocio sobre la sanidad. Y yo, mire, yo soy del PSOE, pero no soy contrario a las fórmulas de coordinación del modelo público con el privado. Pero en la sanidad hay que tener mucho cuidado. En el ámbito sanitario, si mi hija mañana necesita una radiografía, de verdad, yo pago mis impuestos para que esa radiografía se la diagnostique y se la pida un médico. Porque si depende de un gerente privado que cobra por no hacer la radiografía, como comprenderá, mi hija no tendrá la radiografía. Es tan sencillo como eso. Pagamos impuestos para que el servicio sea para todos. Y lo que es válido para la sanidad vale para otros servicios, pero desde luego en el de la sanidad es evidente. Secretario, ¿qué se está cociendo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la derivación de pacientes? Porque también lo hemos escuchado esta mañana y nos hemos quedado un poco que no sabemos qué va a pasar en Castilla-La Mancha con Yo creo que hay una filosofía global que es derivar un volumen de gasto público para beneficio directo del sector privado. Y no tengo nada en contra de las clínicas privadas. Es más, en España ha crecido el sector privado sanitario en paralelo al público. Cuanto más dedicábamos a sanidad, más crecían ambos sectores. Pero cuando, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en la anterior etapa,
los hospitales estaban llenos y no se podía dar cita a la gente, se derivaba al sector privado. Eso no es dar de negocio al sector privado, eso es garantizar unos plazos mínimos de atención al paciente y cuando la sanidad pública está al 100% se puede derivar al privado. Pero eso no es lo mismo que cerrar 3 plantas de un hospital y empezar a derivar a los privados. Porque sin aprovechar al 100% los recursos públicos, lo que estás es trasladando claramente el negocio al sector privado. El Hospital de Toledo, le pongo un caso evidente, se para la obra 4 años. Dicen que era un despilfarro, un derroche, que era una barbaridad, vamos, un poco más o menos que una macrocatedral para la sanidad. Oiga, venga, vamos a ver qué proyecto nos presentan después de 4 años de paralización y después de incumplir todos los plazos de terminación del hospital, ¿no? Teniendo casi una cafetera como hospital que tenemos reventando todos los días. Bueno, ¿qué nos plantean? Pues nos plantean un proyecto que se le adjudica a la única empresa, ojo, que se ha presentado, que va a terminar costando a lo largo de los próximos 30 años 600 millones de euros más al bolsillo de los ciudadanos que el anterior modelo. ¿Sabe por qué? Porque como la Administración no quiere poner el dinero ahora, utiliza a las constructoras, a las gestoras, en definitiva privadas, como bancos. En definitiva, 500 millones de euros de beneficio para unas empresas que obviamente es a costa del perjuicio de la salud de los demás. Esto en el conjunto. Pero es más grave. Hay muchas denuncias ya de personal sanitario, de sindicatos profesionales, que están alertando de las derivaciones que se están haciendo sospechosas, muy sospechosas, hacia el sector, hacia determinadas clínicas por parte de la Administración Sanitaria Regional. Y eso lo estamos investigando y, por supuesto, habrá información sobre ellos. Pero pues no seré yo quien haga ninguna denuncia concreta si no está garantizada. Bueno, ahí queda dicho y ahí queda la alerta. Otro sector importante, secretario, en Albacete, la agricultura. Escuchábamos a UPA durante esta semana también pues lanzar un mensaje de SOS un poco al próximo gobierno que esté en Castilla-La Mancha, que nos escuche y que le piden compromiso. ¿El compromiso viene de qué rama viene por parte del Partido Socialista? ¿Qué propone? Mire, para que funcione bien el sector del campo, y no solo el campo, la agricultura y la ganadería, sino la transformación de otra gran industria, que es la agroalimentaria, en la que Castilla-La Mancha puede ser una potencia tremenda, tienen que ponerse en marcha muchas cosas. Una, el agua. Y nadie con 2 dedos de frente, salvo que esté fanatizado en la militancia política, ¿no?, puede entender lo que ha hecho Cospedal con el agua en el Júcar, en el Segura, en el Tajo, en el Guadiana. Han cedido todos los planteamientos que teníamos de uso del agua, y no lo digo yo, lo dicen los regantes de Albacete, y lo dice cualquier persona que entienda de que el agua es algo esencial y que, sin embargo, se le ha garantizado al Levante. Digamos que a Cospedal cualquier día le pueden dar la medalla de oro de Murcia perfectamente, pero aquí, lógicamente, no se la ha ganado. Por tanto, ese recurso, junto con una adecuada gestión, por ejemplo, de la política agraria comunitaria. ¿Por qué se le está diciendo a la gente que la política agraria comunitaria no va a suponer una reducción en los próximos años? Entre el 13 y el 21%. Lo que pasa es que como las ayudas se van a terminar de entender y conocer a partir de mayo, una vez pasen las elecciones, se le está engañando a la gente. Y por tanto, y hay que ser serios. El mínimo de caída de la política agraria comunitaria, de las ayudas a los agricultores, es del 13 y puede llegar al 21. Pero es que además el Gobierno y la Unión Europea, pero el Gobierno en España, a la hora de administrar los fondos comunitarios que van a las explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha, en el último momento, en contra de lo que piensa todo el mundo, volvieron a introducir la figura a priorizar, a apoyar a los no profesionales del mundo agrario. Las ayudas van a ir destinadas incluso para los ociosos del mundo agrario. Y por tanto, tiene razón UPA y otros sindicatos, pero UPA lo está diciendo muy claro, en que realmente no existe ninguna estrategia concreta, ¿no? Ahora, ¿puede beneficiarse un gobierno porque llueve y hace buen clima? Sí, efectivamente, cuando hay sequía se complica todo, con ayudas o sin ella. Pero en realidad yo creo que el gobierno de Castilla-La Mancha está ausente de la mayor parte de las estrategias que en el mundo del campo nos convienen, ¿no? Están en el marketing o en la propaganda, ¿no? Bueno, es el momento de exigir por parte de las organizaciones. Se gasta mucho dinero en una cumbre del vino. Se gasta mucho en una cumbre de vino. Bueno, yo no estoy en contra de que haya una cumbre del vino. Le encargan la cumbre y el gasto publicitario a una empresa de un militante, un importante dirigente de su propio partido, pero más allá de ese detalle,
cuando hemos tenido 2 años de enormes problemas en la gestión del vino, con una sobrecosecha tremenda hace 2 y también una cosecha abundante en la última, el gobierno estaba fuera de juego, con políticas de mucho rechazo en el sector, ¿no? Y que han tenido que volverse para atrás. Yo creo que, mire, yo escucho ahora cosas a Cospedal o a la consejera de Agricultura que parece que acaban de descubrir que Castilla-La Mancha tiene buen vino, tiene queso. Cuando se habla del queso y del vino, hacen bien, pero cuando se piensa que eso es lo único que hay en Castilla-La Mancha, simple, ¿sabe por qué es? Porque todo lo demás les falla y vuelven a acudir a los argumentos que ya en esta tierra son identidad de esta región desde que se constituyó en comunidad autónoma. Se ha hecho un esfuerzo enorme por la reconversión del vino, se ha hecho un esfuerzo enorme por la comercialización del queso y su protección con denominaciones de origen. Bueno, yo creo que esto ya son políticas consolidadas desde hace 30 años, no tienen que venir a descubrirlo ahora. Bueno, las elecciones influirán también seguramente en esos anuncios o en esos movimientos políticos que nos esperan durante estos meses. Y antes de terminar, pues la pregunta no la quería dejar en el tintero, es ¿qué le parece Modesto Belinchón como futuro alcalde de Albacete? Bueno, pues yo creo que es una persona joven, con ideas incluyentes. Creo que Modesto puede ser un alcalde para todo el mundo, lo cual es muy importante, ¿eh? En un momento en España en el que hay formaciones políticas que están haciendo planteamientos contra determinados sectores. Nosotros somos un partido de vocación mayoritaria, de vocación incluyente, y por tanto Modesto es una persona joven, con ideas avanzadas, moderna, con una capacidad de trabajo verdaderamente extraordinaria, que tiene además experiencia en la gestión pública y que yo creo que sinceramente que puede hacer que Albacete recupere ese punta de lanza que ha sido durante muchos años, ha sido una locomotora en el desarrollo de la comunidad autónoma, ¿no? Y estos 3 años simple y llanamente pues es como si fuera un paréntesis, ¿no? en el impulso económico de una ciudad que tiene un peso en la economía de la región verdaderamente tremendo, ¿no? Bueno, todavía no conocemos el candidato del Partido Popular, que es como la contra aquí en Albacete, bueno, no podemos... Los dirigentes del Partido Popular dijeron que iba a ser la alcaldesa, Carmen Bayot, que iba a repetir. Yo creo que no, Bueno, pues ahí se queda, no somos nosotros quienes lo tengamos que anunciar. Y para terminar, simplemente, secretario, un deseo. Acabamos de terminar 2014 y hablábamos de deseos para este 2015, pero yo le quiero preguntar, cuando termine este año, ¿qué le gustaría poder avanzar ante los medios de comunicación? Pues mire, en clave autonómica, que hemos recuperado la senda del crecimiento y del crecimiento para todos. Que hablemos de recuperación, pero sobre todo de recuperación de la igualdad. Y que por tanto nos va a costar, porque se ha destrozado mucho en estos años, pero que se recupere el camino del entendimiento, del consenso en la comunidad autónoma en pro de objetivos que se venían compartiendo desde el principio de la autonomía: la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y sobre todo la generación de empleo y de riqueza. Empleo esencialmente es lo que me importa, y empleo de calidad, no de 2 horas, de 3 horas, o empleos de una mañana para salir de las listas del paro, ¿no? Estéticamente. Y en España me gustaría que se deje de jugar con la unidad de España. Porque realmente de estas últimas horas, de las cosas que más me han molestado es ver cómo algunos dirigentes nacionalistas en Cataluña se siguen instalando en el separatismo, en la división, en la ruptura absurda. Y por tanto nos vamos a tener que esforzar todos mucho, también desde aquí, porque nos va en ello mucho, ¿eh? La cohesión del país es importante para el futuro de una región como Castilla-La Mancha. Nos vamos a tener que esforzar en combatir ese fanatismo absurdo, esa pérdida de papeles que protagoniza el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que yo creo que ha perdido el norte desde el punto de vista político verdaderamente tremendo y que empieza a no merecerse una comunidad como Cataluña. Pero me importa mucho que no se juegue ni con la unidad de España ni con su cohesión. Pues apuntado queda. Emiliano García Paje, secretario general de los socialistas en Castilla-La Mancha, muchas gracias por habernos acompañado esta noche Mano a Mano. Gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Y mucha suerte en este año electoral. Eso espero. Muchas gracias. Y ustedes, pues ya saben que nosotros volvemos la semana que viene con un nuevo invitado cada viernes a las 9 de la noche en Visión 6, Mano a Mano. Buenas noches.